Ahora sí, iniciamos. Bien, buenas tardes con todos. Buenas noches ya. Qué gusto volvernos a encontrar continuando con esta ronda de capacitaciones acerca del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y el día de hoy pues toca el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Un enfoque orientado a capacitar a aquellas personas que se encuentran involucradas de una manera directa o indirectamente con el comité, ya sea a través de representantes de los trabajadores o también de los empleadores. Hoy día vamos a aprender todo el sistema de gestión porque ayer hemos revisado acerca de cuáles son las funciones y responsabilidades y una de ellas abarca pues supervisar, vigilar, asesorar en cuanto al sistema de gestión que se desarrolla en la organización. Y hoy vamos a conocer un poco más sobre esto. Como ya me presentaron hace un momento, mi nombre es Karina Yomana Cueva, soy ingeniera de minas de profesión con mi especialización en sistemas integrados de gestión. Y también soy auditora en ciertas normas internacionales, como las normas ISO, y también actualmente me desempeño como consultora en distintas organizaciones, tanto en seguridad, calidad, medio ambiente, gestión antisoborno. ¿Cuál es la participación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del supervisor de seguridad, según corresponda? Y ya hemos hecho esta diferenciación el día de ayer. ¿Cuál es su grado de participación? A ver, de repente por ahí se animan a ir escribiendo algo por el chat para poder arrancar con esto, pues ya que todos estos temas los tenemos relacionados en cuanto al comité, hoy vamos a ver cuál es su participación y el por qué hemos incluido este tema del sistema de gestión de seguridad dentro de las 3 capacitaciones gratuitas orientadas a los miembros del comité. Mientras se van animando a escribir, pues vamos a citar las referencias legales, por ejemplo, el artículo 42 del reglamento de la ley 29783, que es la ley de seguridad, nos dice, la función del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el inciso A, es conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, estamos hablando del comité, así como los precedentes de la actividad del Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo. O sea, es función del comité, de los miembros del comité, o también es función de los miembros del supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Tienen que conocer esta documentación y todo lo relativo al sistema de gestión de seguridad o al servicio de seguridad y salud en el trabajo, en el caso sea pues terciarizado. Y en el artículo Q, en el inciso Q de este mismo artículo 42 del reglamento de la ley, nos dice que una función del comité o del supervisor es que tienen que supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y asesoramiento al empleador y al trabajador. Entonces, si tienen que supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo, tienen que conocer cuál es el sistema de gestión, qué lo compone el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y en el artículo 60 también del reglamento de la ley nos dice que el comité o el supervisor de seguridad y salud pueden solicitar a la autoridad competente la información y la asesoría técnica que crean necesaria para cumplir con sus fines. Asimismo, podrán recurrir a profesionales con competencias técnicas en seguridad y salud en el trabajo en calidad de consejeros. Esto nos dice, pues es cierto que la función del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es supervisar los servicios de seguridad que se van a realizar en la organización, pero si los miembros del comité o el supervisor sienten que les falta preparación o que les falta asesoría, en el artículo 60 nos dicen que lo pueden solicitar a la autoridad competente de la organización. Pueden solicitar la asesoría o tal vez en calidad de consejeros, pueden recurrir a profesionales que tengan competencias técnicas, que conozcan lo correspondiente a seguridad y salud en el trabajo, que les pueda guiar en el cumplimiento de sus funciones que tengan.
Y una de su función principal, pues, es vigilar, asesorar, ver que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo marche adecuadamente. Pero para poder cumplir esta función necesita saber qué es un sistema de gestión. Y eso lo vamos a ver el día de hoy, qué es un sistema de gestión. Y arrancamos con la adopción de un sistema de gestión. O sea, cuando una organización desea adoptar o implementar un sistema de gestión, tiene como objetivo permitir a esta empresa que la va a adoptar proporcionar lugares de trabajo seguro. El proporcionar lugares de trabajo seguro nos va a permitir a nosotros aumentar el nivel de confianza de nuestros colaboradores y disminuir el nivel de riesgo o la probabilidad, pues, que ocurra algún accidente, algún incidente. Y saludables, nos dice proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, así como prevenir lesiones y deterioros de la salud. ¿Por qué hemos resaltado en este concepto proporcionar lugares de trabajo seguros con prevenir las lesiones del mismo color y subrayado? Porque si nosotros hacemos referencia a que vamos a brindar lugares de trabajo seguro a nuestros colaboradores porque queremos prevenir incidentes, accidentes, que estos causan lesiones de manera inmediata en nuestros colaboradores. Y cuando nosotros hablamos de proporcionar un lugar de trabajo saludable, queremos decir que vamos a evitar el deterioro de la salud o al desarrollo de futuras enfermedades ocupacionales en nuestros trabajadores. Entonces los queremos sanos, que no se accidenten, que no tengan ningún incidente y mucho menos pues que desarrollen alguna enfermedad provocada por el propio trabajo, la exposición que tengan a ciertos factores, los cuales van a estar relacionados al trabajo. Y también, pues, adoptar este sistema de gestión de seguridad nos va a ayudar a mejorar continuamente el desempeño de seguridad y salud en el trabajo, porque no se trata de, genial, implemento mi sistema de gestión adoptando una norma nacional, que es la que va a prevalecer, y posteriormente la puedo complementar con una norma internacional y ahí queda, ¿no? Nuestro sistema de gestión trata de mejorar continuamente. Está estructurado según el ciclo de Deming, y esto lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, porque algo también muy interesante, y creo que ustedes también pueden conocer esto, es que vamos a analizar en estas diapositivas cuáles son los componentes, los factores de un sistema de gestión de seguridad, tanto por la normativa nacional en el Perú, así como también la normativa internacional, basándonos en la norma ISO 45000. Entonces vamos a analizar ambas perspectivas, incluso vamos a compararlas, a ver qué elementos tienen en comunes y qué elementos son las que las diferencian. Pero si algo podemos adelantarnos es que ambas están orientadas al ciclo de Deming o al ciclo de mejora continua. Y justamente aquí nos dice que buscamos mejorar continuamente el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. Por favor, si tuvieran alguna duda, van escribiendo al chat y cuando tengamos algún intermedio, ahí vamos a resolver todas las dudas correspondientes para no poder cortar la hilación del desarrollo pues, de esta capacitación. Vamos a brindar los tiempos. Entonces, bajo el concepto que ya hemos dado, ¿cómo nosotros podemos definir a un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Podemos decir, al hablar de sistema, el sistema pues es un conjunto de etapas, es un proceso que nos va a permitir administrar de manera ordenada la seguridad y salud ocupacional, ordenada, va a tener una estructura y es parte de un proceso que vamos a desarrollar dentro de una organización. Y este sistema, pues, gestión, forma parte de una estrategia y esta estrategia es muy exitosa a nivel internacional para la prevención de riesgos, lesiones y enfermedades ocupacionales. O sea, si una organización se pone a analizar o hace una planificación estratégica como empresa, y no únicamente una organización pequeña, una mediana, sino una organización internacional de clase mundial, puede identificar como una estrategia el implementar un sistema de gestión, primero para evitar
daños a la integridad de los propios trabajadores. Segundo, para evitar multas, porque esto está normado dentro del marco legal, no únicamente del Perú, sino también de distintos países. Entonces, primero buscamos cuidar a los trabajadores, después evitamos algunas multas, sanciones ante un ente fiscalizador, y esto nos va a dar como consecuencia, pues, que la organización va a tener una imagen positiva ante las otras empresas, va a ser más competitiva porque vamos a demostrar que tenemos un buen sistema de gestión, que adoptamos de repente no únicamente estándares nacionales, sino estándares internacionales. Y justamente más adelante vamos a ver que no hay mucha diferencia entre la norma nacional con la norma internacional. ¿Y cuáles son los objetivos de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional? ¿Por qué nace el sistema de gestión? ¿Cuál es el objetivo? Y hemos visto que pues es parte de una estrategia de distintas empresas para mejorar su competitividad. Pero como objetivo principal viene a ser la prevención de lesiones y el deterioro de la salud relacionados en el trabajo. Si vamos a adoptar un sistema de gestión de seguridad es porque queremos evitar accidentes, incidentes que dañen la integridad física de nuestros trabajadores, y también queremos evitar que se enfermen a lo largo del desarrollo de sus actividades en la organización. Ese es el corazón del poder, pues, implementar un sistema de gestión, y esto tienen que tenerlo muy en claro el comité, porque en base a esta premisa van a girar, pues, las herramientas que se adoptan para cumplir el objetivo principal. Otro objetivo, pues, también es proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, el cual va de la mano con el primer objetivo. Porque si yo busco cuidar a mis trabajadores, ¿en qué me debo de enfocar? En verificar que el área de trabajo donde se están desarrollando sus actividades sea saludable, o tratar de minimizar lo máximo posible los niveles de riesgo, siguiendo la jerarquía de controles, obviamente. Entonces, esto va enlazado con el principal objetivo. Y si hablamos de tratar de minimizar los niveles de riesgo, vamos a hablar de la aplicación de controles. Y esta aplicación de controles tiene una jerarquización, que primero es eliminación, luego viene a ser sustitución, luego controles de ingeniería, luego controles administrativos y finalmente el EPP. Y justamente esto nos lleva al tercer objetivo, que es eliminar los peligros y minimizar los riesgos laborales. Y aquí es muy importante, cuando les hablo de la jerarquía de controles, dejar bien en claro que el uso de equipo de protección personal es el último en la jerarquía, el último en la pirámide. No significa porque tengo un casco, tengo guantes, tengo zapatos puntas de acero, soy invencible y nada me va a pasar y me siento 100% seguro. Porque existen muchos paradigmas, muchas formas de pensar, generalmente en organizaciones pues que tienen un nivel de cultura de seguridad relativamente bajo, que piensan, seguridad, uso de EPP, voy a comprarles EPPs a mis trabajadores y nadie me puede decir que acá yo no gestiono seguridad. ¿Por qué? Porque todos están con sus EPPs. Sin embargo, los colaboradores no están concientizados sobre los riesgos, no se han implementado controles de ingeniería, barreras físicas a maquinarias que puede ocasionar daños. Entonces, hay que priorizar primero eliminar los peligros, aplicar los controles según su jerarquía. Y hay que hacerles saber a los propios trabajadores que un EPP no les va a salvar la vida. En circunstancias va a minimizar el daño ocasionado, pero no les va a salvar la vida ante un accidente muy fuerte que se tenga en la organización. Y esto también es bueno saberlo, porque como miembros del comité hay que difundir el mensaje, hay que concientizar a nuestros trabajadores, a los que nos han elegido como representantes de ellos, sobre el sistema de gestión, sobre cuál es el objetivo. Y también el otro objetivo es mejorar el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, la mejora continua.
acuérdense, mejora continua. ¿Qué significa la mejora continua? La mejora continua es adoptar cambios con la finalidad de subir los estándares en cuanto a seguridad, identificar de repente qué desviaciones estamos teniendo en nuestros sistemas de gestión, qué no cumplimientos tenemos, para analizar y ver de qué manera nosotros vamos a actuar para llegar a un alcance óptimo según lo que estamos planificando. Esa es mejora continua y todos debemos aplicar la mejora continua. Porque un procedimiento que se establece, un estándar que se establece, un documento que se ha formulado, no es estático, no siempre va a quedar ahí, porque día a día la organización, los colaboradores mismos estamos sujetos a cambio, rotación de personal, adopción de nuevas tecnologías, maquinaria. Entonces esto hace que cambie las condiciones de trabajo, que se genere cambios también en los estándares, procedimientos de trabajo y junto con ellos se da la mejora continua. Algo muy importante también es saber cuáles son los factores de éxito, porque ya hemos visto cuáles son los objetivos, por qué se debe de tener o debe de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero no únicamente queda en el deseo de implementar, porque me explicaron que el objetivo de contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es evitar que se accidenten mis trabajadores y evitar que se me enfermen y también proporcionarles un lugar adecuado de trabajo. No únicamente queda en la intención, existen ciertos factores que tenemos que tener muy en claro, de los cuales dependen pues el éxito de una adecuada implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y del cual también los miembros del comité pueden guiarse o reforzar para que se tengan los resultados esperados. Y primero es el liderazgo y el compromiso. Es muy importante el liderazgo y compromiso porque con ello se asume la responsabilidad de la alta gerencia o de la alta dirección o del cargo máximo del empleador que se tenga de la organización. Es muy importante que tenga un liderazgo visible, un compromiso que se pueda sentir, se pueda visualizar en el campo, porque ¿qué pasa si es que un gerente, pues podemos poner un ejemplo hipotético, un gerente de una organización tiene la voluntad de implementar un sistema de gestión de repente porque se ha dado cuenta que con esto se les va a abrir más puertas en el ámbito laboral, en el ámbito competitivo, o porque posiblemente el cliente le dijo, oye, Juanito, si tu empresa no tiene un sistema de gestión de seguridad, no te voy a dar trabajo, no te voy a contratar como proveedor. Entonces, Juanito se ve obligado y le dice a sus trabajadores, ya, vamos a implementar el sistema de gestión, vamos a contratar a un equipo de consultoría para que nos guíen este proceso. Pero ¿realmente está comprometido o solamente está brindando estas facilidades o está brindando esta iniciativa por presión de un cliente? Porque si es así, va a ser muy difícil que el sistema de gestión de seguridad salga adelante, ya que un requisito del sistema de gestión es pues que haya liderazgo y compromiso del propio gerente o del propio empleador y que pues dé el ejemplo, que motive a los colaboradores, porque no se trata de únicamente dos recursos y ahí queda, tiene que realizar charlas motivacionales, tiene que hacer inspecciones también a las áreas del trabajo. Si nosotros ya contamos con el liderazgo y compromiso pues de la alta dirección, otro factor muy importante es la comunicación. La comunicación, ¿en qué sentido? En la consulta y participación de los trabajadores. Y muchas veces este factor de éxito está relacionado con el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Por qué? Porque a través de dichos miembros, el empleador va a consultar y les va a hacer participar porque hay que acordarnos
que el supervisor o el comité son representantes de los colaboradores, entonces también desarrollan una función como voceros. Van a transmitir el mensaje del empleador con sus compañeros y viceversa. Entonces, a través de ellos va a haber una comunicación entre los representantes de la parte empleadora y también la parte trabajadora. Y justamente para esto se realizan las reuniones ordinarias, que son de manera mensual, en las cuales van a tocar pues temas en cuanto al sistema de gestión de seguridad, cómo va marchando, acuerdos anteriores que han tenido, si es que se está contando con alguna evolución en este sistema de gestión. Entonces, esto es otro factor de éxito muy importante. Aparte de esto, se considera algo relevante la asignación de recursos. ¿Por qué? El hecho de nosotros implementar un sistema de gestión no basta únicamente que tengamos la buena voluntad, que tengamos el deseo y decir entre todos los compañeros, sí, vamos a implementar nuestro sistema de gestión, estamos 100% motivados. Pero ¿qué pasa si no tenemos recursos para invertir? Porque el implementar, el adoptar un sistema de gestión significa invertir, no gastar, porque el gastar es brindar ciertos recursos que no van a tener retorno. Sin embargo, en la implementación de un sistema de gestión es una inversión. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver resultados en cuanto a los índices de accidentabilidad de nuestra organización van a disminuir. ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo. Y esta inversión va de la mano con los recursos que se está asignando por parte de la gerencia. Y la gerencia pues debe de contemplar un programa o un cuadro en el cual se especifique cuántos recursos se está brindando, porque si la norma nos solicita, un ejemplo muy práctico, la norma nos solicita pues que se brinden capacitaciones a los representantes del comité y a los trabajadores. ¿Con qué recursos se va a brindar estas capacitaciones? Porque vamos a tener que contratar a un equipo, a contratar a unos ponentes, a una empresa consultora que conozcan sobre el tema para que les puedan guiar y cumplir pues este requisito que nos pide la norma. Entonces, esto implica la asignación de recursos económicos y los cuales tienen que estar destinados y ya previstos en cuanto a la organización, a la gerencia, ya tienen que contar con un monto o de la asignación de recursos que se van a destinar pues para la implementación o la adopción de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Otro factor de éxito muy importante es las políticas de seguridad y salud ocupacional. La política en sí es la declaración de los compromisos que adopta la organización para con los trabajadores. En conclusión, una política es cuando el empleador, gerente general, dueño y accionista mayoritario de la organización, dice, yo como representante legal o como empresa tal, la empresa XYZ, nos comprometemos con los siguientes puntos para los trabajadores o con nuestros clientes proveedores. Primero, capacitar a todos mis colaboradores. Segundo, cumplir los requisitos legales. Tercer, apuntar o velar por la mejora continua de nuestros sistemas de gestión. Mediante una política, el empleador brinda sus compromisos con el sistema de gestión, con los trabajadores, orientados a seguridad y salud en el trabajo, porque existen muchas otras clases de políticas, políticas de calidad, existen también políticas de medioambientales, políticas de gestión antisoborno, entre otras políticas. Pero como aquí estamos analizando y viendo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues únicamente vamos a tocar el tema de políticas de seguridad. Y estas políticas, más adelante nos vamos a explayar un poquito más, porque debe de reunir ciertos requisitos. No es que el empleador va a escribir o declarar en su política únicamente lo que él crea conveniente, sino que debe considerar ciertos requisitos que nos da la normativa nacional, y lo vamos a ver más adelante. Otro factor de éxito son los procesos eficaces. Los procesos eficaces en cuanto a la identificación de peligros, evaluar y controlar los riesgos, o lo que generalmente se conoce pues el I+C.
que también es considerado como la columna vertebral de un sistema de gestión de seguridad. ¿Por qué? Porque a través de esta herramienta nos va a permitir identificar cuáles son los peligros a los cuales están expuestos los colaboradores, qué riesgos traen estos peligros identificados y cómo vamos a controlarlos mediante la implementación de la jerarquía de controles. Entonces, esto es también importante y es un factor de éxito de todo este sistema de gestión, así también como la evaluación continua. De nada sirve si nosotros tenemos un plan o un sistema de gestión muy bien diseñado si es que no se le hace seguimiento o no se mide cuál es su desempeño. Entonces, muchas veces la clave del éxito no únicamente está en planear y ejecutar, sino también en hacer una evaluación continua, hacer un seguimiento. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir identificar las desviaciones o en qué estamos fallando para replantear nuestras acciones que vamos a tomar más adelante. Y finalmente es como así se encadena la mejora continua. Ahora vamos a ver los componentes de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los componentes vamos a ver acorde a la normativa nacional, que es según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, también según el análisis de su reglamento de la ley, que es el Decreto Supremo 005, y también el análisis de la Ley 3022, la cual es una modificatoria de la 29783. Adicionalmente, como componentes de un sistema de gestión, vamos a tomar también la referencia de la norma internacional ISO 45001, que fue brindada en el año 2018 y que tiene que ver con los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ambas normas, tanto nacionales como las internacionales, apuntan a un mismo objetivo. Y vamos a ver también cuáles son las etapas del sistema de gestión según la normativa nacional. Y posteriormente vamos a ver las etapas de un sistema de gestión según la normativa internacional, que es la ISO 45000. Las etapas de gestión según la normativa nacional es, como les comenté hace un momento, bajo el esquema, el enfoque de mejora continua, que inicia con la planificación. Después de planificar qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a realizar en nuestros sistemas de gestión, vamos a ejecutar según lo planificado. Posteriormente, de haber ejecutado, vamos a verificar. Y en la verificación nosotros nos vamos a poder percatar si realmente lo que estamos ejecutando está acorde a lo que hemos planificado o si existen algunas desviaciones. ¿Y para qué? Para que en la etapa 4 de este sistema de gestión, que es actuar, nosotros podamos analizar por qué las desviaciones o por qué nosotros no estamos ejecutando según lo planificado, y esto nos va a llevar más adelante a tomar nuevas acciones o a generar algún cambio. Y esto es lo que se da la mejora continua. Dentro de la planificación se considera la política y los objetivos. Obviamente, si nosotros vamos a iniciar con nuestros sistemas de gestión, tenemos que saber primero cuál es el compromiso de la organización, cuáles son los objetivos, a qué apuntamos con nuestro sistema de gestión, cuál va a ser el campo de aplicación, y tenemos que tener muy en claro los requisitos legales, porque hoy por hoy tenemos requisitos legales sectoriales que han sido específicos. Y también tenemos algunos sectores que no tienen su normativa específica, pero para estas que no tienen alguna normativa en específico, pues se rigen por la Ley de Seguridad y su reglamento. También para la planificación de todo este sistema de gestión es importante que arranquemos con la elaboración de una línea base. Esta elaboración de una línea base, pues, se trata de realizar como una auditoría para ver cómo estamos, cuáles son las condiciones actuales que vamos a tomar como referencia para planificar. ¿Qué es lo que tenemos? Y generalmente, pues, esta línea base se solicita, o sea, es necesario que se realice por un externo. ¿Por qué? Porque muchas veces en algunas organizaciones podemos tener personal calificado como auditores que están en la capacidad de realizar la línea base,
la línea base del sistema de gestión de seguridad. Pero también ocurre que normalmente como un propio trabajador se encuentra día a día familiarizado con las actividades y se deja llevar por la operatividad, puede omitir algunas cosas o algunas observaciones o no cumplimientos que un auditor externo lo pueda observar o lo pueda detectar. Y además, pues también no puede ser un auditor juez y parte de la organización. Entonces, por esto se sugiere que la línea base, que va a ser indispensable para la planificación del sistema de gestión, sea realizado por un auditor externo, por una empresa consultora externa. Y también es importante elaborar la matriz y per se. ¿Por qué? Porque en esta matriz y per se nosotros vamos a incluir todas las actividades, absolutamente todas, de todos los procesos que se dan en la organización. Y también aquí tenemos que considerar pues los puestos de trabajo, las condiciones de trabajo que se tienen o se van a tener actualmente o las que planificamos que se van a cambiar dentro de 5, 6, 7 meses. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a saber o vamos a identificar a qué peligros están expuestos los trabajadores. Y no únicamente identificarlos, sino poder analizar cuáles van a ser las posibles consecuencias que van a tener nuestros colaboradores para de esta manera plantear los controles que vamos a tener en cuenta con la finalidad de cuidar a nuestros trabajadores para que eviten algún incidente, algún accidente o también que desarrollen alguna enfermedad ocupacional. Entonces, dentro de la planificación es muy importante considerar la elaboración de una matriz I per se, que esta ya la vamos a ejecutar pues en la siguiente etapa. Y también dentro de la planificación es el mapa de riesgos, el cual pues es una herramienta que está específicamente diseñada para identificar por áreas de trabajo, por puestos de trabajo, qué riesgos existen. Y aquí quiero hacer una breve pausa y explicarles más sobre el mapa de riesgo, porque les comento pues que como experiencia profesional me ha pasado que mediante una auditoría a una organización me voy y ocurre que le solicito el mapa de riesgos, el cual estaba ubicado de manera estratégica al ingreso de la organización. Genial. Tenían su mapa de riesgos, estaba ubicado en un lugar estratégico donde aparentemente se visualizaba todas las áreas. Pero ¿por qué les digo aparentemente? Porque el área de la organización era muy amplia y el plano o el mapa de riesgos era pequeño. Era tan pequeño al punto que si queríamos identificar específicamente los riesgos por cada área de trabajo teníamos que acercarnos bastante y ni aún así era tan legible. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que no únicamente nos preocupemos en cumplir lo que nos dice la norma, en que, la norma me dice que debo de contar con un mapa de riesgos, ya, elabórame un mapa de riesgos, tal área, ya hay que publicarlo porque debe de estar publicado y ya con eso cumplimos. No, la intención de contar con un mapa de riesgos es que se visualice correctamente el área de trabajo y saber qué riesgos vamos a tener en tales áreas. Y si las instalaciones de la organización es muy grande, lo que podemos hacer es un mapa de riesgo por cada área. Entonces, estamos tal vez en el área de logística, su propio mapa de riesgos, porque es muy amplio. Estamos en el área de mantenimiento, su propio mapa de riesgos únicamente de mantenimiento, donde podemos visualizar exactamente qué riesgos, en qué zonas vamos a tener. Entonces, hay que preocuparnos más, no por cumplir lo que nos dice, cumplir entre comillas la normativa, sino si realmente está cumpliendo la finalidad de esta herramienta, porque la herramienta es contar con un mapa de riesgos para poder orientar a los trabajadores o a las visitas sobre qué riesgos tenemos en el centro de trabajo. Pero si no, vamos a visualizar como si no cumpliera su función, un papel, si no está bien específico, si no sabemos explicar a los trabajadores qué símbolo significa tal riesgo. Si no tiene su leyenda, pues no cumple su función. Y también
Otro punto para la planificación de este sistema de gestión son los exámenes médicos ocupacionales, los cuales pues se tienen que realizar absolutamente a todos los colaboradores de manera inicial antes de que ingresen a trabajar, de manera periódica y de retiro. De retiro se puede omitir según el requerimiento de los colaboradores mismos. Y también los exámenes médicos cuando se cambia de puesto de trabajo al colaborador. También es necesario hacerle un examen médico. Y eso también nos va a ayudar a la planificación de todo nuestro sistema de gestión. Cuando nosotros ya hemos planificado, pues todo según los 6 ítems que hemos ido mencionando, vamos a pasar al siguiente punto, que es ejecutar. En la ejecución vamos a poner en marcha lo que hemos planificado y en el cual pues nosotros vamos a ir netamente a los registros o a realizar los registros que nos pide la norma nacional. Por ejemplo, el reglamento de la ley nos pide que tengamos registros obligatorios solicitados por el Ministerio de Trabajo. También nos pide que tengamos un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, este reglamento, ojo que este reglamento va para organizaciones que tienen 20 o más trabajadores. Y también en el ejecutar, nosotros tenemos un programa anual de seguridad y salud en el trabajo, el cual lo hemos podido diseñar en la fase de planificación, pero en el ejecutar tenemos que tratar de respetar y alinearnos, el cual también no es algo restrictivo porque muchas organizaciones pueden ocurrir imprevistos, el cual evita que se cumpla según las fechas pactadas en el programa anual de seguridad, lo cual se puede reprogramar. Pero esto no quiere decir que todas las actividades las vamos a dejar al último momento y nos vamos a recargar. Entonces, vamos a tratar de cumplir lo que se establece en el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Y pues hay unos formatos referenciales del programa de seguridad y salud ocupacional. Y en el verificar, nosotros vamos a evaluar el cumplimiento legal. ¿Cómo nosotros también podemos verificar? Podemos hacerlo mediante una auditoría en el cual, una auditoría de cumplimiento de las normas legales en cuanto a seguridad, donde pueden venir a hacernos una visita, aunque actualmente la están realizando de manera virtual, también se puede realizar las auditorías. Y también el verificar puede hacerse mediante la investigación de accidentes de trabajo. Si nosotros hemos tenido un accidente, pues hay que investigarlo. Y justamente este tema lo vamos a tratar el día de mañana, investigación de accidentes e incidentes laborales. Vamos a ver ahí ciertas metodologías que se aplican y algunos casos hipotéticos. Vamos a analizar según las metodologías que vamos a brindar. El verificar también nos dicen pues que podemos hacerlo mediante las auditorías, que pueden ser internas y externas. Y los controles de registro, los registros obligatorios que nos solicitan. Y el actuar pues es la revisión por la dirección, donde el empleador, porque el sistema de gestión es responsabilidad del empleador. Entonces el empleador tiene que revisar los informes en cuanto a cómo marcha el sistema de gestión para que en base a esto pues pueda tomar una decisión en compañía de repente de los líderes de procesos de la organización con el fin de mejorar el desempeño del sistema de gestión. Bien, hemos visto estas 4 etapas, las cuales son o corresponden a la estructura del sistema de gestión nacional aquí en el Perú. Pero también nosotros vamos a analizar y ver cuáles son las etapas o cómo está estructurado un sistema de gestión en la normativa internacional. Y este es, pues, bajo la norma ISO 45001-2018. Contempla estas etapas. También está orientado bajo el ciclo de Deming, que es el de mejora continua. Y nos podemos dar cuenta porque inicia con la planificación, luego va el apoyo, evaluación del desempeño y la mejora. Es esto, ¿no? Planificar, ejecutar, verificar y actuar. Sin embargo, aquí la diferencia es que tenemos 4 factores que intervienen en este ciclo de Deming. Y aquí, pues, nosotros vamos a tener 5
6 factores. Vamos a tener 6 factores que intervienen. ¿Cuáles son estos 6 factores? Lo que nos dice la norma internacional, la ISO 45, es, para poder desarrollar todo este sistema de gestión hay que limitarlo, porque por eso vemos unas líneas punteadas alrededor de este recuadro, que es limitarlo. ¿Cómo nosotros vamos a limitar? Lo limitamos mediante el alcance del sistema de gestión. Y para definir el alcance del sistema de gestión, la norma ISO 45001 nos dice, analiza el contexto de la organización. Y para saber el contexto de la organización, vamos a ver nuestras necesidades y expectativas de los trabajadores y las partes interesadas, y también vamos a hacer un análisis de las cuestiones internas y externas, cuáles son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, con estos dos análisis nos va a permitir a nosotros determinar el alcance o lo que es estas líneas punteadas del sistema de gestión. Y arranca así. Primero definimos el alcance del sistema de gestión, que este factor no lo tiene en la normativa nacional, como aquí no podemos ver. Aquí no nos define el alcance o no nos limita el sistema de gestión. Sin embargo, en la normativa internacional sí lo hace para el sistema de gestión. Posteriormente también, la normativa internacional incluye el liderazgo y la participación de los trabajadores como parte medular de todo el sistema de gestión. Lo incluye como si fuera el corazón. O sea, no podemos contar con un sistema de gestión si no contamos con liderazgo y participación de los trabajadores. Haciendo énfasis en que el liderazgo tiene que ver con la alta dirección, con la gerencia, con el apoyo. Entonces, la norma ISO nos dice, para que tú implementes tu sistema de gestión, sí o sí debes de contar con el liderazgo de la alta gerencia y con la participación de los trabajadores. Y si no contamos con esto, pues no vamos a tener éxito. Sin embargo, en la normativa pues nacional lo relaciona el liderazgo con la política y objetivos en el ítem de la planificación, y también lo considera como liderazgo, como parte medular, pero no está considerado como la participación de los trabajadores, a diferencia de la norma ISO 45001. Y pues posterior a que nosotros tenemos la parte central de este sistema de gestión, ya arranca las otras etapas que sí contempla, por ejemplo, la planificación, contempla también la normativa nacional. En la normativa nacional, el ejecutar, en la ISO 45000, pues nos referimos al apoyo y a la operación. Esto es el ejecutar, el hacer. Y el verificar va de la mano con la evaluación del desempeño, que es el ítem 9 de la norma ISO 45000, y la mejora, que es el actúa, es la cláusula 10 de la ISO 45000, y que nosotros aquí también tenemos: planificar, ejecutar, verificar y actuar. Entonces, estas 4 partes también las tenemos. La de aquí, en la normativa nacional, tenemos únicamente liderazgo, no participación de los trabajadores, pero sí liderazgo. Y pues la normativa nacional también nos solicita que definamos nuestro alcance, para lo cual vamos a hacer un análisis interno y externo de la organización y cuáles son nuestras partes interesadas, también internas y externas. Estas son las etapas o cómo está estructurado el sistema de gestión, tanto en la norma nacional como en la norma internacional. Y bien, hemos visto aquí a grandes rasgos, es de manera muy general, a grandes rasgos, cuál es la comparación o cómo está estructurado. Incluso hemos visto que el punto 6 es la planificación, estos puntos, el 6, el 7, el 5, el 9 y el 4, son las cláusulas de la norma ISO, de la ISO 45001. Entonces, si nosotros vamos a hacer una comparación de dichas cláusulas ya más específicas en relación al Decreto Supremo 005, que es el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo, vamos a poder ver qué artículos del Decreto Supremo se asemejan con qué puntos o cláusulas de la norma. Y como dijimos hace un momento, ¿no?
En la norma ISO 45000 nos contempla el punto 4, que es contexto de la organización, para limitar el alcance, y la normativa nacional no lo contempla. Y esto lo podemos ver en el siguiente cuadro. La norma ISO nos solicita todo para delimitar el sistema de gestión, que son las cláusulas 4. Y no tenemos en la normativa nacional un requisito similar. Pero sí tenemos en cuanto al requisito 5, que es liderazgo y participación de los trabajadores, que es la norma ISO 45000, tenemos ciertos artículos del Decreto Supremo 005 que tienen relación. En la norma ISO será en la cláusula 5.2. Y en nuestro Decreto Supremo 005, que es el reglamento de la ley, pues el artículo 25 guarda coherencia o relación a la política, que es lo que nos solicitan. De igual manera, la cláusula 5.3 con tales artículos que se tiene. Y en el punto 5, si nos damos cuenta, tenemos 3 ítems que efectivamente guardan relación tanto en la norma internacional como en la nacional, al igual que en la planificación. Por ejemplo, tanto la norma ISO como el reglamento de la ley nos solicitan que nosotros tenemos que hacer la identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Aquí están los artículos del Decreto Supremo y también las cláusulas de la norma ISO, al igual que la determinación de los requisitos legales. Esto es muy importante, porque es casi imposible nosotros querer implementar una norma internacional si primero no cumplimos con la norma nacional aquí en casa. Entonces, si queremos adoptar una norma internacional, primero tenemos que saber cuáles son nuestros requisitos legales, cuáles son lo que corresponde para poder cumplir, y luego ya pensaremos en las internacionales. Pero como aquí nos damos cuenta, hay muchos puntos en los que sí coinciden. Y de igual manera, en el punto 7 y 8, según la ISO, esto es el actuar, ¿no? El hacer, el do. Y en la norma nacional, en el Decreto Supremo 005, tenemos ciertos artículos que se relacionan a las cláusulas de la ISO 45000. Por ejemplo, la ISO 45001 nos dice que nosotros tenemos que tener comunicación. Comunicación, tanto definidos cuáles son los roles de comunicación internas y externas de la organización en función al sistema de gestión de seguridad. Y en el Decreto Supremo, dichos artículos son los que guardan relación, al igual que la operación. En la operación ya es el hacer. Por ejemplo, nos habla sobre eliminar los peligros y reducir los riesgos, también gestión del cambio. La gestión del cambio es contemplar los cambios que se van a tener en un futuro en el sistema de gestión para también analizar qué peligros y riesgos vamos a tener. Y estos cambios pueden ser posiblemente dentro de 5 o 6 meses en la organización se va a adquirir un nuevo equipo, que es nueva tecnología. Estos son cambios. Entonces vamos a contemplar con antelación pues los peligros, los riesgos que van a conllevar. Y al igual que compras, o que se denomina la gestión de contratistas, ¿no? De proveedores. La evaluación de desempeño es el seguimiento. También vemos puntos muy comunes tanto en la norma internacional como en los artículos del Decreto Supremo 005, al igual que la revisión por la dirección también nos solicita que tengamos, y la mejora. También ambos nos solicitan que tengamos mejora continua. Y bueno, ahora ustedes me dirán, genial, Karina, hemos revisado la estructura, en qué se asemeja el reglamento de la ley y en qué se asemeja la estructura y los puntos de la norma ISO 45000, pero hace un momento tú nos dijiste que es muy importante conocer la normativa legal, porque en base a esto vamos a implementar nuestro sistema de gestión. Y también nos mencionaste que existen normas de seguridad y salud en el trabajo sectoriales. ¿Y cuáles son estas normas? Aquí las vamos a ver. Las vamos a ver en esta diapositiva, y hay que tomar nota porque la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la 29783, y su modificatoria, y los reglamentos de esta ley y las modificatorias de estos reglamentos son una línea base. Son una línea base los cuales van a aplicar para todos aquellos sectores que no tengan su propio reglamento. Pero los sectores que tengan su propio reglamento tienen que alinearse a esto, porque generalmente las normativas sectoriales sobrepasan los estándares
en cuanto a los requisitos de la ley y su reglamento. Y aquí tenemos, esta es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la línea base o esa matriz para todos los sectores, y posteriormente tenemos algunos sectores. Por ejemplo, el de construcción civil, que es el Decreto Supremo 011, que fue pues brindado en el año 2019, hace poco. También tenemos el reglamento sectorial, que es en minería, el Decreto Supremo 024, con su modificatoria el 023. Así como también tenemos para el sector electricidad, que es la resolución ministerial 112-2013. También tenemos para la pesca, y también para la agricultura, salud, educación, transportes, telecomunicaciones, para hidrocarburos. Tenemos también para la industria, que es el Decreto Supremo 42F, y para obreros municipales, que es el Decreto Supremo 017-2017. Todas estas normas sectoriales guardan mucha correlación con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin embargo, en algunos ítems son más específicos. Y bien, hemos visto las normas sectoriales que tienen pues sus propios reglamentos según los sectores en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. Y es muy importante que conozcan esto porque posterior a esta capacitación, si yo pertenezco al rubro de construcción o yo pertenezco al rubro de minería, debo de ir y visualizar, leer y nutrirme más sobre estos reglamentos. Pero también es importante, y esta organización del sistema de gestión es general, independientemente al sector que pertenece. Y esta organización pues parte del liderazgo del sistema de gestión de seguridad. El liderazgo del sistema de gestión de seguridad nos dice que es la responsabilidad del empleador. Todo el sistema de gestión es responsabilidad netamente del empleador, quien va a delegar las funciones y autoridad necesaria. Pero esto no lo exime de su deber de prevención y de ser el caso de resarcimiento. ¿Qué queremos o qué nos dice esta diapositiva sobre el liderazgo? Que es cierto que el empleador va a asumir el liderazgo y la responsabilidad del sistema de gestión, pero para esto tiene que delegar las funciones. ¿Y cómo delega las funciones? Tal vez contratando algún jefe de seguridad, algún supervisor de seguridad, algún ingeniero de seguridad, o contratando los servicios externos a una empresa consultora o un asesor de seguridad. Entonces, él es quien delega las funciones, y al delegar las funciones, delega la autoridad. La autoridad presentándole a los colaboradores, decir, estimados miembros de la empresa tal, hemos contratado a Juanito o a la empresa XYZ, quienes van a ser los responsables de gestionar el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Obviamente que esta delegación no le va a eximir del deber de prevención. No es de que, bueno, ya contraté a Juanito o a la empresa XY consultores y ahora sí totalmente me exime de responsabilidades en cuanto a prevención. ¿No? Tiene que hacer seguimiento para verificar que efectivamente estén desarrollando sus funciones como debe de ser el caso. Y pues en una posible ocasión que ocurra algún evento no deseado, es responsabilidad del empleador del resarcimiento de este evento o tomar las acciones correspondientes. Otra cosa también muy importante de la organización del sistema de gestión son la disposición del trabajador en la organización del trabajo. Aquí, el trabajador es quien define los requisitos de competencias por puestos de trabajo. El empleador va a decir, según las actividades de mi organización, yo necesito contar con un taller de mecánicos, necesito contar también con un área de prevención de riesgos laborales, necesito contar con un equipo de logística, con un equipo administrativo. Entonces va a conformar su equipo de trabajo y va a decidir qué competencias tiene por cada puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que él se haga responsable del sistema de gestión de seguridad, porque muchas veces ocurre que por disminuir costos se contrata personal no competente, personal que no tenga experiencia en tal rubro, en tales actividades,
o simplemente que no tenga los conocimientos, las actualizaciones, las capacitaciones como ustedes lo están teniendo en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Si ocurre un accidente, viene la investigación y en la investigación se va a verificar si ese personal, si Pepito que se accidentó, efectivamente reunía las competencias para desempeñar esa función que estaba haciendo. Y si no reunía las competencias, ¿bajo quién va a caer la responsabilidad? Bajo el empleador, porque es responsabilidad del empleador definir qué requisitos deben de tener los trabajadores para cada puesto asignado. Y para esto, para dar cumplimiento a esta cláusula, pues generalmente se maneja el manual de perfiles. Y en el manual de perfiles se dice, todo conductor que va a ingresar para la actividad de transporte de materiales peligrosos debe de contar mínimo 3 años de experiencia, debe de contar con su curso MATE nivel 2 o nivel 3, entre otros requisitos. De repente no tener antecedentes, no tener un récord de multas, entre otras cosas. Entonces, esto vamos a tener en cuenta, ¿ya? A ver, Hans Hadrin levantó la mano. A ver si podemos habilitarle, Juan, por favor. O por favor, para culminar no culminar, en el intermedio que vamos a tener en un momento, ahí respondemos todas las preguntas para no cortar la dilación, ¿ya? Y continuando, pues, el empleador es el que define las competencias, porque él va a hacerse responsable ante un evento que pueda ocurrir y si la investigación concluye en que ese personal no era apto, entonces va a hacerse responsable. Y otro punto también de la organización del sistema de gestión es que deben de contar con una documentación. Una documentación que debe de ser la política, los objetivos, el reglamento interno. Este reglamento interno para empresas que tengan 20 o más trabajadores, contar con un I+C, con el mapa de riesgos, con un programa anual de seguridad. Y también como deben contar con documentos también con registros. ¿En qué se diferencia la documentación de los registros? La documentación puede ser un procedimiento, una política. Los registros son evidencias físicas que se está brindando la documentación o que se está ejecutando lo establecido en la documentación. Pueden ser, por ejemplo, los registros de accidentes de trabajo, de enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos, los exámenes médicos ocupacionales. Aquí voy a hacer una breve pausa. Muchas veces, por desconocimiento, asumo, desconocimiento, que las organizaciones tienen los exámenes médicos ocupacionales de sus trabajadores, lo cual eso es un incumplimiento en la misma normativa de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, porque el examen médico ocupacional se debe de dar y explicar a los trabajadores. ¿Y qué es lo que guarda la empresa como evidencia de que el trabajador pasó su examen médico? Es el certificado o la ficha de aptitud médica, más no el examen médico. El examen médico se le brinda directamente la clínica o el centro de salud que lo ha realizado a través del médico al propio colaborador y no debe de llegar a manos de la organización o de un ingeniero que no tenga nada que ver con salud, porque estaríamos cayendo en un incumplimiento legal. ¿Ya? A ver, para continuar. ¿Y cuál es la documentación del sistema de gestión? Ya vimos hace un momento, pues, que debemos de tener la política, el reglamento, el IPER, la planificación de actividades. Debemos de contar con un programa anual, el cual también le mencionamos hace un momento, el libro de actas, del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como también todas las actas que nos solicitan para el proceso de elecciones. Esto es importante y ya que estamos en esta serie de conferencias del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, forma parte de la documentación del sistema de gestión. Pues tanto su libro de actas como la documentación o las actas que se elaboran pues para el proceso de elección. La organización del comité también tiene que
tiene o incluye al comité o al supervisor de seguridad. ¿En qué incluye? Pues en los requisitos, las elecciones, la conformación, todo el proceso de elecciones incluye la organización de seguridad, al igual que el reglamento interno del sistema de seguridad y salud en el trabajo, como también las responsabilidades del empleador. Las responsabilidades del empleador es que brinde mínimo 4 capacitaciones anuales a sus trabajadores. Y por ahí me preguntarán, Karina, ¿y esas 4 capacitaciones pueden ser las mismas para todas? ¿O qué capacitaciones les debo de dar? La ley no te dice qué capacitaciones, ni la ley ni el reglamento. No te dice, dale sobre tal tema, pero lo que sí nos dice es que el empleador debe de evaluar que estas capacitaciones sean acorde a los riesgos que están expuestos los trabajadores en sus propios centros laborales. Y pues estos pueden ser diferenciados. Por ejemplo, si yo cuento con un equipo de trabajadores que está conformado por conductores, por mecánicos, por personal administrativo, por logísticos, puedo brindar charlas generales como la prevención, control de incendios. Lo puedo realizar esto de manera macro para todos. Pero si yo voy a dictar un curso de manejo defensivo, no le voy a dar al personal administrativo, tampoco al vigilante, porque él no conduce, su función no es conducir. Pero sí les voy a dar a los conductores, porque esta es una capacitación específica y está muy asociada a los riesgos que están expuestos los conductores en la empresa. Entonces, entra aquí para seleccionar estas 4 capacitaciones entra bastante criterio. Y tampoco cayamos en el error de que solo son 4 capacitaciones. He identificado que tengo que dar como 10 capacitaciones porque son bastante los riesgos a los que están expuestos, pero como la ley nos dice mínimo 4 y estamos con recursos económicos bajos, solo 4. Y veo pues ahí priorizo. No caigamos en ese error. No es únicamente por cumplir. Más que un cumplimiento legal, es velar por el bienestar de nuestros trabajadores, ver que efectivamente ellos estén enterados, estén informados de los peligros, los riesgos y sepan cómo actuar, cómo controlarlos, que sepan. Eso es la importancia del sistema de gestión y no cumplir con lo mínimo de la ley y así haya identificado la necesidad de 15 o 20 capacitaciones. Y solo doy 4, porque la norma nos piden 4. Y si viene una auditoría, yo muestro mis 4 capacitaciones y con eso me evito multas. Hay que tener criterio y hay que velar por la integridad de los trabajadores. Otra responsabilidad también del empleador es que debe de adjuntar al contrato las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. La norma nos dice que se puede adjuntar estas recomendaciones por puestos de trabajo, porque no podemos tener unas recomendaciones generales para todos, porque los peligros y los riesgos son diferentes según las actividades a las que vamos a estar expuestos. Entonces, hay que analizar, seleccionar y adjuntar en el contrato. ¿Y qué pasó si ya lo contraté y no le di estas recomendaciones? Porque Karina, recién me entero que debo de contar o debo de adjuntar en el contrato las recomendaciones de seguridad. Y mira, mi ingeniero no sabía, pues no se capacitó, pero yo ya me capacité, soy miembro del comité y ahora voy a exigir. En el caso que no se haya adjuntado al contrato las recomendaciones, tiene máximo al día siguiente de haber iniciado sus labores que se les brinde las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. Y guardar, obviamente, un cargo de esta entrega, porque este cargo nos va a servir como evidencia ante una fiscalización, una auditoría, de que efectivamente estamos cumpliendo. Pero Karina, ya mira, los trabajadores están laborando más de medio año y nunca nadie se les ha dado las recomendaciones. Es mejor hacerlo ahora y que nos observen que lo hemos realizado a destiempo, a que no hacerlo. Entonces hay que hacerlo. Si recién nos enteramos de esta responsabilidad, tenemos que hacer. Y miembros del comité, si ustedes se están enterando que esta es una responsabilidad del empleador, que pertenece al sistema de gestión de seguridad y no lo han hecho, hay que plantearlo en la reunión del comité. Hay que decirles, miren, yo me he capacitado en un curso de manera gratuita por la empresa BMC y nos hemos enterado, estamos aprendiendo que dentro de sus responsabilidades es que brinden las capacitaciones o brinden las recomendaciones si no lo han hecho. Entonces, proponemos que se realice y esto se plasma y se ejecuta un plan.
y la idea es cumplirlo. Y más que cumplirlo, no es únicamente de poner un papel. Aquí están tus recomendaciones, Pepito, tú eres conductor, toma, estas son tus recomendaciones. Ese papel tiene que ser explicado a los trabajadores y también tiene que ser amigable, tiene que llamar la atención a los mismos trabajadores, porque incluso si a mí me brindan unas recomendaciones de seguridad que son 15 hojas en letra pequeñita, que no tiene mucho espaciado y no tiene por ahí ninguna imagen, no nos va a dar tanto ánimo de leerlo, a diferencia que si nos brindan unas letras legibles, unas con colores, con imágenes, que sea más amigable, que tenga más llegada al público, a los trabajadores. Ahí sí va a ser distinto. Pero Karina, ¿qué pasa? Ahorita estamos en la situación de pandemia, ¿qué hacemos? No les puedo imprimir ni dar las hojas. Ah, excelente, no se puede hacer eso, pero busco otros medios. Hay medios digitales, hay medios virtuales, mediante los cuales podemos hacerlo. No es únicamente buscar excusas, sino buscar soluciones. Y esto, pues, hace un momento les mencioné sobre la política. Y la política debe de contar con ciertos requisitos, como ser específica, ser concisa. Esta política debe ser difundida a todos los trabajadores y debe de tener un fácil acceso y ser actualizada. Y esto es un punto clave. En la política siempre te van a preguntar en una auditoría a tus trabajadores. Es decirle que ¿sabes si tienen una política o has escuchado alguna vez sobre una política de sistema de gestión? Y me ha pasado a mí que en una auditoría voy y les pregunto a los trabajadores. Y un trabajador me dice, ¿política? ¿Qué es eso? No, no tengo. No, nunca me han hablado de política. Ah, ya, pues entonces si no hay política es un hallazgo, es una no conformidad. No conformidad a la norma, porque la norma te dice que debes de contar con tu política y que tu política debe estar difundida y tus trabajadores deben de conocerlo. ¿Y qué pasó? Pues el trabajador no lo conocía. Entonces, al momento ya de la reunión de cierre de auditoría, se les comenta este hallazgo que se ha tenido y ocurre que el ingeniero de seguridad dice, pero Karina, tal trabajador sí ha recibido su capacitación de política y yo aquí lo tengo las evidencias y justo fue hace 10 días. Bueno, pues o sea, en la auditoría nosotros informamos lo que vamos a visualizar, lo que vamos a tener como respuestas. Y la no conformidad ya se dio, el hallazgo ya se dio. Sin embargo, bueno, este ingeniero se fue y trajo al trabajador y le dijo, mira Juanito, ¿esta es tu letra? Sí, esa es mi letra. Aquí dice que tú has asistido a la capacitación de la política hace 10 días. Incluso aquí tengo tu examen, que has aprobado. Y Juanito dice, ay, sí, ay, no me acordé. ¿Y cómo has aprobado el examen? Es que me he copiado, dice Juanito. ¿Y qué pasó? No estaba concientizado con su política del sistema de gestión de seguridad. Y esto es muy importante que se concientice. Al igual pues que el reglamento interno. Y aquí vamos a hacer una breve pausa en cuanto a la política para poder desarrollar las preguntas que tengan en el chat. A ver, Juan, si me ayudas. Estimada Cari, aquí estoy. Ahorita te ayudo con las preguntas. Las leo en orden según lo han puesto en el chat, ¿correcto? Ya, perfecto. Mira, la primera pregunta es, en la documentación del sistema de gestión menciona 2 libros de acta. También el reglamento de la ley 29783 menciona el libro de actas y el libro de comité SST. ¿Cuál es la diferencia y qué debe ir en el libro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Ah, bien, es cierto. Nos menciona 2 libros de actas. Uno el libro de actas general y el otro el libro de actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el libro de actas general, pues corresponde a la organización propia en el cual se va a asentar cualquier acta que tenga que ver con la organización o temas afines, y en el cual también tienen que ir las actas originales del proceso de elección del comité o del supervisor de seguridad y salud en el trabajo, a diferencia de las actas o el libro de actas del comité de seguridad y salud en el trabajo. En este libro de actas del comité, aquí se plasma
los acuerdos que se tienen durante las reuniones del comité y una copia de todo el proceso de elecciones del comité de seguridad y salud en el trabajo. Siguiente pregunta. Correcto. Edwin nos dice, ¿qué es lo primero que se tiene que realizar para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? ¿O cuáles son los pasos? Eso lo vimos hace un momento. ¿Cómo iniciamos? Pues el sistema de gestión está en base al ciclo de Deming, que arrancó con la planificación. Y para la planificación, y algo que yo sugiero que es muy importante, si una empresa todavía no tiene implementado su sistema de gestión, es arrancar con una línea base. Y esta línea base es una auditoría la cual puede ser bajo el cumplimiento legal nacional y nos dice, tienes un 5, un 10, un 15, un 20, un 30% de cumplimiento de las exigencias legales, las cuales son tales, y pues un no cumplimiento en tales normas. Entonces arrancas con eso, ese es un diagnóstico inicial. Y en base a eso nos podemos planificar y ver qué herramientas podemos utilizar para dar cumplimiento. Okay. La siguiente pregunta es de Dagnert, que nos dice, ¿de qué manera se comunica a los trabajadores sobre la implementación del sistema de gestión? La comunicación las podemos dar de manera en una capacitación, en una charla o de manera virtual, en una reunión Zoom, las podemos decir, comunicar, o también a través de sus representantes. Si en una reunión ordinaria del comité pues se decide implementar o contratar a una empresa consultora para la implementación del sistema de gestión, porque en parte se puede admitir que tal vez el personal no se encuentre, no es competente para realizar todo este proceso de implementación y deciden terciarizar el servicio, pues se comunica y se toma la decisión con los representantes de los trabajadores y empleadores, con el comité o con el supervisor, y un medio sería que a través de ellos se difunda, pero también lo podemos difundir como parte del empleador. Ok. Unas 3 preguntas más, Cari. ¿Está bien? Ya. Ya. La siguiente pregunta viene de Margarita Castillo y viene ligada a la pregunta de Juan José Ramos, que dice, si sería recomendable dar las capacitaciones mensualmente, se debería capacitar de acuerdo a los riesgos de exposición o según el puesto de trabajo. La frecuencia de las capacitaciones va a tener mucho que ver con 2 factores. Primero, cuántas capacitaciones hemos identificado que son necesarias, porque no es únicamente se me ocurre darles tal capacitación, tal y tal. Primero tenemos que identificar las necesidades de las capacitaciones y dentro de estas necesidades influyen qué áreas tengo, cuáles son mis áreas críticas, cuáles son sus riesgos críticos y también es muy importante, tal vez si hemos adquirido nueva tecnología en nuestra organización, el personal se encuentra con conocimientos o experiencia en dicha tecnología o tenemos brechas. Y si tenemos brechas de estas capacitaciones, pues se las proyecta y es muy importante. Y ahora, hoy por hoy, hay organizaciones como las nuestras de MSTIN que nos encontramos dando pues estas capacitaciones de maneras gratuitas y que sirve bastante para que puedan nutrir a sus colaboradores. Ok, la última viene de Omar Huerta, para todos, nos pregunta, ¿en los colegios particulares o privados, a los profesores también se les tiene que hacer examen ocupacional? Y sobre el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿cada cuánto tiempo se puede renovar? Bien, los exámenes ocupacionales sí se tienen que realizar, se tienen que realizar a todos los colaboradores. ¿Por qué? Porque esto es un medio en el cual nos evidencia con cuáles son las condiciones físicas, las condiciones de salud que está ingresando los colaboradores pues a la organización, porque no sabemos si más adelante en un futuro uno de estos colaboradores nos pueda denunciar o alegar que obtuvo alguna enfermedad ocupacional desarrollando sus actividades. Entonces, un medio probatorio es, mira, Juanito, si tú me quieres denunciar, yo tengo acá la aptitud médica o posterior a la investigación se puede mostrar las condiciones que ingresaste a laborar, los exámenes médicos periódicos que muestran que tus condiciones físicas o bajo tal agente
no han sido modificadas y la condición en la que tú te retiraste del trabajo. Y también para identificar si posiblemente el trabajador, el profesor ingresó en ciertas condiciones y al año vemos que están cambiando y no únicamente de ese profesor, sino de otro profesor también está teniendo problemas musculoesqueléticos. Entonces podemos identificar, podemos analizar que hay una desviación y no solamente ocurre en uno, en dos. Entonces veremos la manera de actuar y evitar que se desarrolle una enfermedad ocupacional. Ok. Ah, antes de continuar con la exposición del ingeniero Karina, voy a hablarles un poco acerca de la certificación opcional del curso. La inversión para los 3 cursos del programa es una inversión de 75 soles o 22 dólares americanos, que consta con 3 certificados digitales por los 3 cursos, cada uno con 5 horas académicas, a nombre de BMC Team. La inversión por cada curso individual, o sea, por cada sesión o por cada bloque, es de 30 soles o 9 dólares americanos, que consta con un certificado digital por curso, 5 horas académicas por cada uno, a nombre de BMC Team. Los beneficios son que al certificarte obtienes el material de la presentación correspondiente, el video de la presentación y toda la representación que damos con los certificados de este curso. Muchas gracias. Con esto finalizo mi participación y dejo a la ponente que continúe con su tema. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Juan, y pues hay que continuar. Hay que continuar con esta capacitación que está muy importante y que estamos desarrollando también algunas dudas que tienen al respecto. Bien, ya vimos acerca sobre la política y nos quedamos aquí en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. El reglamento interno, primero, es importante que las empresas con 20 o más trabajadores cuenten con el reglamento interno. Si mi organización tiene menos de 20 trabajadores, no es un requisito obligatorio, pero sí se considera buena práctica. Buena práctica en el sentido de que vamos a tener un documento en el cual nos dice cuáles van a ser las disposiciones, los estándares de seguridad. Tal vez también podemos incluir cuáles son las medidas correctivas o las medidas disciplinarias que se tengan ante cierto incumplimiento. Entonces, no es que, Karina, mi empresa tiene 18 trabajadores, me libré del reglamento interno, qué felicidad, no voy a tener que hacerlo. Lo puedes hacer, va a ser una buena práctica, pero no nos van a exigir legalmente, ¿ya? También, este reglamento esta obligación se extiende a los trabajadores en el régimen de intermediación o terciarización, a las personas en modalidad formativa o a todo aquel cuyos servicios subordinados o autónomos se presten de manera permanente. En conclusión, el reglamento interno no es únicamente que yo como titular de la organización debo de tener. Y si subcontrato a otra empresa, no la voy a incluir dentro de mi reglamento, no voy a solicitar que ellos se ajusten a las disposiciones que yo estoy incluyendo en mi reglamento. Ellos tienen que conocer el reglamento interno de seguridad, seguir las disposiciones y estar también incluidos del mismo. Al igual, pues, de las personas que están en modalidad formativa o lo que comúnmente se les conoce como practicantes, preprofesionales y profesionales. Deben de estar incluidos también contemplados y también deben de conocer el reglamento y ser difundidos. Este reglamento está compuesto por algunas etapas, como lo son el objetivo, debe de tener objetivos, también debe de tener liderazgo. ¿Cuál es el liderazgo? El alcance. ¿Qué alcance tiene este reglamento interno? Tal vez todos los trabajadores de la organización. ¿Cuáles son los compromisos? También contempla la política. Dentro del mismo reglamento va anexado la política, va incluido el ítem de la política. También los estándares de seguridad y salud en el trabajo, según la operación que se tenga, porque son distintas actividades, se puede contemplar distintos estándares que siempre van enfocados a los riesgos críticos. Así también, dentro de este reglamento interno,
se va a tener que contemplar la preparación y respuesta ante emergencias, cómo actuar ante futuros o posibles eventos que pueden ocurrir y que sean no deseados. Por ejemplo, un incendio, un sismo, entre otros eventos, que son de respuesta. Primeros auxilios también se pueden incluir dentro del reglamento interno. Y también las atribuciones y obligaciones, tanto del supervisor, de los trabajadores, se va a especificar. Y por eso es importante que se difunda también el reglamento, porque si es difundido, los mismos trabajadores van a saber cuáles son sus obligaciones y cuáles son los estándares de seguridad en los servicios y actividades conexas. Esto se relaciona a lo que vimos hace un momento en este ítem. Si yo incluyo dentro de mi reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo actividades de empresas conexas o terciarizadas, voy a incluirlos también dentro de mis estándares y voy a difundirles. Voy a decirles, oye, Pupito, ustedes, empresa XY, que han sido subcontratadas para tales servicios, estos son los estándares de seguridad que deben de cumplir, los estándares mínimos. Porque si la empresa es muy proactiva y tiene estándares con mayor competencia o competitividad, mucho mejor. También algo muy importante es la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Para identificar los peligros, pues es un proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se define sus características. Y para esto es muy importante saber qué es un peligro. Un peligro es una situación, acto o condición que tiene el potencial de causar daños, y estos daños pueden ser a la persona, puede ser al medio ambiente, al proceso o al equipo. Entonces, si yo identifico un equipo, una condición, una situación que puede causar daños, ya sea a la persona, al equipo, al medio ambiente o al proceso, ya estoy identificando los peligros. ¿Y para qué voy a identificar los peligros? Para evaluar el riesgo. El hecho de evaluar los riesgos nos dice que vamos a valorar el nivel y el grado de gravedad de los mismos. Vamos a identificar el peligro. El peligro puede ser unas conexiones eléctricas que se encuentran descubiertas y en las cuales yo constantemente pues conecto el enchufe de mi ordenador. Voy a evaluar el riesgo. El riesgo, qué nivel de gravedad y de probabilidad va a tener de que el daño se materialice. El daño podría ser un cortocircuito, un nivel de riesgo. ¿Qué tan probable es que ocurra ese riesgo? ¿Y para qué lo voy a identificar? ¿Para qué lo voy a evaluar? Para controlar los riesgos. En el ejemplo que estamos viendo en la parte inferior, tenemos a un señor, el señor Juan. El señor Juan está caminando y visualiza pues que en la parte delantera del pasillo por donde está transitando encuentra un charco de agua. Entonces él identifica los peligros. ¿Cuáles serán los peligros? Pues el piso resbaloso, evalúa su riesgo. ¿Qué le podría pasar? Posiblemente podría tener una caída al mismo nivel. Entonces va a controlar los riesgos o a pensar qué podemos hacer para controlar. En este ejemplo, pues se consideró señalizar, pero señalizar es un control administrativo que no va dentro de la jerarquía. Primero hay que orientarnos por la jerarquía. Si es posible eliminar el peligro. Si yo identifiqué como peligro que el piso se encuentra con agua o el piso está mojado, ¿cómo yo elimino el peligro? Pues secando el agua. Me voy, traigo un trapeador, una secadora, solicito al área de limpieza que seque el agua y efectivamente estoy eliminando el peligro. Y hace un momento también estábamos hablando sobre cuál es la documentación que se debe contener mínima en las organizaciones. Y también les comenté que esta documentación depende de la clasificación o del tipo de empresa que se tenga. No únicamente quiere decir que nos vamos a regir a estos checks que las empresas de régimen general tengan, porque si nosotros somos una microempresa que aspiramos a crecer como una empresa de régimen general o una pequeña empresa, yo no debo de contar con estos documentos. Los puedo tener y van a ser buenas prácticas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, qué documentos son obligatorios para empresas de régimen general, como el registro de incidentes, accidentes es para todos.
al igual que el registro de exámenes médicos, es para todas las empresas independientemente de la clasificación que se encuentren. El registro de monitoreos de agentes, pues para empresas de régimen general, y así sucesivamente nos podemos dar cuenta qué documentos son los que se requieren según el tipo de empresas. Y es importante también, hace un momento hablamos sobre los registros que tenemos que guardar como organización. Existe un lapso o un periodo de tiempo, y el registro de enfermedades ocupacionales se debe guardar por 20 años. El registro de accidentes de trabajo deben de ser guardados por la empresa por los 10 años posteriores al suceso. Y otros registros que no sean los que hemos visto anteriormente deben de ser guardados por 5 años posterior al suceso que haya ocurrido. Y también es muy importante que el empleador deberá contar con un archivo de los eventos de los últimos 12 meses. Y este archivo tiene que estar a fácil o a libre disponibilidad inmediata. De tal manera que ante una auditoría de fiscalización nos solicitan información sobre un evento que ocurrió hace 10 meses, debemos de tenerlo a la mano. Esto es lo que indica. Y bueno, tenemos, por ejemplo, formatos referenciales en cuanto a los registros que nos brinda también la normativa. Y también nosotros lo tenemos, y esto es un beneficio que se va a brindar como material de estudio a quienes opten por la certificación. Al igual que el registro de exámenes médicos no es únicamente tenerlos o atesorar los certificados de aptitud médica, hay que hacer vigilancia médica. Y la vigilancia médica, pues, es hacer un seguimiento del estado en el cual se encuentran los trabajadores. Y este formato de la vigilancia médica también lo tenemos, lo vamos a facilitar a quienes opten por la certificación. Al igual que tenemos también algunos formatos que nos sirven para programar los monitoreos ocupacionales, y también cuál va a ser el formato o el modelo en el cual nos van a dar un informe ocupacional. Eso también se va a brindar, al igual que registros de inspecciones. Y también el registro de equipos de seguridad, lo que generalmente se conoce los CARDEX, así como también el de inducción, entre otros registros y documentos que les va a ayudar también a ustedes a guiarse de qué manera van a implementar su sistema de gestión. Esto les va a servir de guía, un molde, porque siempre digo también, los registros o los formatos que se les brinden a ustedes no deben limitar la disponibilidad o todos los elementos que ustedes crean convenientes agregar. Y para finalizar ya esta ponencia, vamos a tratar el tema sobre el origen de las órdenes y procesos de inspección, porque es importante saber que el hecho de contar con un sistema de gestión está normado. De igual manera, también los procesos de inspecciones, que justamente están orientados a verificar que todo lo establecido en la norma se ejecute por las organizaciones. ¿Cuándo se va a originar una orden, un proceso de inspección? Por la SUNAFIL, que en este caso sería, primero puede ser porque la misma autoridad competente lo está ordenando, o tal vez porque se ha brindado una solicitud fundamentada de un órgano público que está solicitando que se haga pues una inspección. O también se puede dar a petición de los empleadores y los trabajadores u organismos sindicales. Si los mismos trabajadores o el mismo comité solicitó una inspección, se va y se realiza. Este es el origen de una orden de la inspección. O también puede darse por una decisión interna del sistema de inspección del trabajo, o por alguna denuncia que se tenga, se va a realizar pues esta inspección laboral. ¿Y cuál es el proceso? Primero ocurre el origen, que puede ser por una denuncia, por una solicitud, también por una orden propia de la autoridad, entre otros factores que están ligados a estos 5. Posterior a que se hace el requerimiento, se da la orden de inspección. La orden tiene que ser concreta o puede ser también genérica. Concreta cuando tenemos una denuncia, va dirigida a tal proceso, a tal punto donde específicamente se ha dado la denuncia. Después de la orden de inspección, se asigna al inspector. De todos los inspectores que cuenta, pues la SUNAFIL se va a asignar.
Y durante este proceso de la asignación y la modalidad de las visitas de inspección, hay un plazo máximo de 10 días hábiles. Después de la asignación hasta la modalidad hay 10 días hábiles para la visita de la inspección, la cual pues tiene comparecencia, tiene comprobación de datos, entre otras cosas. Y después de la visita de inspección, va a ocurrir ya las medidas inspectivas requeridas, que puede ser por advertencia, paralización, ya es in situ cuando se haga la inspección en la propia organización, pues se tomarán algunas medidas. Que en muchos casos será la paralización hasta que subsanen pues las observaciones cuando hay muchas faltas, o también advertencia o algún otro requerimiento que crean conveniente según las condiciones en las que se encuentra la organización. Y después viene el informe de inspección o el acta de infracción. El acta de infracción ya son las multas que muchas organizaciones pues tratamos de evitar que se nos multe. Y la pregunta, ¿cómo me multan? ¿Cuántas UITs me pueden imponer? ¿Cómo me van a imponer o cómo me van a multar si mi empresa es microempresa, si es pequeña o si no es una MIPE? Para esto existe una tabla de sanciones que la podemos visualizar ahora mismo en esta pantalla. Aquí le tenemos el resumen, pero en realidad esta es una norma que viene con otras más explicaciones y también que viene más detallada, la cual también es un material de estudio que van a tener el personal que opte por la certificación. Ahí viene más detallado. Aquí las estamos brindando de manera general y específica para poder tener unos conocimientos. ¿Cómo van a determinar si las sanciones que van a brindar pues a las organizaciones posterior a una fiscalización o una visita inspectiva por la SUNAFIL? Primero viene según la clasificación. Si pongamos un ejemplo, si la fiscalización se realizó a una pequeña empresa, nos vamos a ubicar en este cuadro. Luego viene la gravedad de la infracción. La infracción, si es leve, es grave o es muy grave. Si la infracción es leve, pero el número de trabajadores afectados puede ser de 31 a 40, pues se dará 1.376 soles por esa infracción. Pero ojo que no solamente me van a infraccionar por una actividad. Las infracciones son acumulativas. Me pueden infraccionar, me pueden dar las multas acumulativas. De repente arrancamos pues por la política, que la política no ha sido difundida al 100% de trabajadores, y los trabajadores son 90 y solo se difundió a 30. Entonces, ¿cuántos faltan? 60. Entonces, nos estamos en este régimen. Esa es la primera. La siguiente multa es que las capacitaciones no se realizó, lo cual se considera según la clasificación de la falta y según el número de trabajadores afectados. Y así poco a poco va sumando entre también si nosotros cumplimos o tenemos los registros y la documentación obligatoria, también nos solicita. Si contamos con la visualización de los documentos que nos piden, como el IPRC tiene que estar en un lugar donde se visualice en el área de trabajo, al igual que el mapa de riesgos, al igual que la política. Entonces estos van a inspeccionar, también van a inspeccionar el tema del comité, si se ha conformado según la normativa establecida, si tienen el libro de actas, si se reúnen mensualmente, si están desempeñando sus funciones, y en el caso que encuentren observaciones, van acumulando, que luego hacen un número considerable y pues el cual se puede evitar. Y la pregunta, me dirán, ya, Karina, tú aquí nos dijiste que se hace bajo la clasificación de microempresa, pequeña empresa y una no MIPE. Y después también, según la gravedad de la infracción, cuándo es leve, cuándo es grave y cuándo es muy grave. Y aquí está la respuesta. ¿Cuándo voy a saber si la infracción es grave, no grave o muy grave? Pues en la resolución ministerial 034, es un documento en el cual se aprueba y es denominado criterios para la determinación del nivel de riesgo en materia de seguridad y salud en el trabajo y la graduación de sanción de cierre temporal.
Y aquí se recogen los criterios para determinar el nivel de riesgo que se tiene pues en materia de seguridad y salud en el trabajo y para ver cuál va a ser la graduación de la sanción o del cierre temporal que se tenga puesto de las multas en cuanto a una fiscalización. Y ahora sí, ¿alguna otra duda que haya quedado para poder resolverlas? Juan, si me apoyas. Y Cari, justo tenemos un par de dudas acá. Dice, la SUNAFIL multa, pero soluciona un problema laboral de un trabajador. Bueno, cuando, cuando vaya un tema laboral, porque la SUNAFIL no únicamente fiscaliza temas de seguridad y salud en el trabajo, sino también los beneficios laborales y de contratación. Cuando hay una denuncia de repente porque a un trabajador hubo desnaturalización de contrato o no se le brindó los beneficios sociales correspondientes, pues hacen una reunión de conciliación entre el empleador y el trabajador para llegar a unos acuerdos. Y en el caso no se logre, pues proceden a una investigación y en el caso se determine y sea correspondiente, pues se da una indemnización o se les da los beneficios que se les ha retirado. Ya. Rafael nos dice, Karina, si el riesgo es una expresión matemática, ¿por qué se pone como riesgo algo textual, como caída de persona, en el ejemplo dado? Mira, para nosotros clasificar el riesgo en la matriz CIPER utilizamos números, lo podemos realizar, sí, lo podemos realizar, incluso el riesgo es la probabilidad por la severidad. Pero cuando nosotros vamos a definir o vamos a explicar, no vamos a decir, mi riesgo es 4, es 3. Tenemos que saber definirlos también de una manera práctica y que el personal entienda, porque si nos ponemos de repente nosotros a conversar técnicamente podemos hablar en números y existen muchas metodologías y muchos números y parámetros de cómo determinar el nivel de riesgo. Pero la idea es hacerlo amigable, hacerlo entendible, que los trabajadores se entiendan de una manera práctica y sencilla, porque al finalizar ellos son las personas que están expuestas a los peligros y a los riesgos, entonces hay que hacerlo de una manera amigable y fácil de entender. Ok. La siguiente viene por parte de Wilber. Nos dice, Karina, los municipios, gobiernos regionales, ministerios deben de tener implementado un sistema de gestión de seguridad. ¿Puedes repetir, disculpa, no te escuché la última parte? Los municipios, gobiernos regionales y ministerios deben de tener implementados un sistema de gestión de seguridad. Claro, justamente el alcance de la ley y su reglamento abarca para todos los sectores sin excepción, para todos los sectores que deben de contar con un sistema de gestión, porque no es que al tratarse un órgano del Estado van a estar libres de exposiciones a peligros o riesgos. Todos, absolutamente todos estamos expuestos y el objetivo pues de contar con un sistema de gestión y lo que nos especifica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo es prevenir incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales en todas las actividades. Ok. La penúltima pregunta nos dice por parte de Rafael. En el formato de investigación de accidentes, lo tengo lleno digitalmente, pero en la parte del formato dice nombre del responsable del registro, cargo, fecha y firma. Pero la firma no está en el formato. ¿Es válido este registro digitalmente sin la firma? Bien, lo que el norma nos pide es que nosotros tengamos los documentos o los registros y actualmente, pues por esta situación que nosotros estamos pasando de la pandemia, hemos pasado muchos a digitalizar ciertos procesos como las reuniones, como la documentación y algunas empresas lo que están haciendo hoy por hoy es crear una política de control de firmas o sellos digitales, en las cuales pues se brindan ciertas indicaciones de bajo qué modalidades y qué términos se acepta una firma digital y en qué documentos. Y creo que si podrían implementar en tu organización esta metodología o una similar, pues podría tener su grado de aceptación y se puede sustentar. Bueno, estimada Karina, creo que hasta ahí todo ha quedado claro. Antes de finalizar, queremos agradecerte por tu magnífica exposición.
Y antes de despedirnos, los invito al curso que se desarrollará el día de mañana, jueves, a partir de las 6:20 p.m., iniciando el tercer módulo del programa que estamos llevando, que son los cursos obligatorios para el supervisor o comité de seguridad y salud en el trabajo, con la sesión concerniente a investigación de incidentes y accidentes laborales. Antes de desconectarse, por favor, muchachos, les voy a pedir que enciendan sus cámaras para tomar una foto final de recuerdo. Voy a dejar de compartir. A ver, por favor, si se animan a prender sus cámaras para poder tomarnos una foto del recuerdo de todos aquellos que estamos, pues, el día miércoles ocupando un poquito de nuestro tiempo para poder capacitarnos y aprender. Aprender, resolver algunas dudas. A ver si alguien más se anima. Bueno, ya. Muchas gracias por su asistencia. Sin más, les agradezco por todo el tiempo que se han tomado para estar con nosotros en esta capacitación y nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, nos vemos hasta mañana.